eh, los episodios, escuchan los podcasts y tienen la gentileza de escribir, pero de acuerdo a lo que me escriben, de acuerdo a lo que ellos preguntan o tratan de aclarar, a mí me queda más claro aún que no ven todo el episodio, ¿verdad? Entonces, si tú estás viendo esto por primera vez, yo te invito a que tengas paciencia, que todos estos minutos los escuches con atención, para después poder emitir y ahora sí un comentario con conocimiento de causa, porque apenas del episodio anterior hablan de cosas que aclaro perfectamente en ese episodio, pero pues obviamente como no lo ven de principio a fin, pues solamente por el título pues ya empiezan a emitir juicios, ¿verdad? Así que bueno, pues hoy tenemos este tema también un poco controversial, un poco polémico, que se llama el purgatorio no existe. Y pues bueno, vamos a orar, te pedimos Espíritu Santo que seas tú trayéndonos sabiduría a través de tu palabra, Señor, que nos des la capacidad de discernir entre lo que es real y lo que es mentira, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento para poder aprender. Yo te pido que cada persona que esté conectada en este momento, pero también quienes habrán de escuchar o ver este episodio posteriormente, pues sean impactados con la verdad que está establecida en la Biblia. Te damos tantas gracias por este lunes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a empezar. No es un tema en realidad pues tan extenso, pero tiene cosas muy importantes que nos van a hacer notar eh, la equivocación, ¿verdad?, de la Iglesia Católica en haber creado justamente esta doctrina del purgatorio. El catecismo, que ustedes como siempre lo digo pueden consultar en Google o comprarlo, etcétera, enseña que después de la muerte hay personas, y dice tal cual como personas, no almas, que son enviadas a un lugar que se llama purgatorio, que digámoslo de esta forma es como un lugar intermedio entre el cielo o el infierno, ¿verdad? En el purgatorio se trata, o la idea es que sean las almas purificadas, ¿verdad? El catecismo en el artículo 1030, en el 1031, nos da parámetros muy claros acerca de esto. Dice el 1031, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y el 1031 dice, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos. Ya aquí nosotros nos estamos dando cuenta de que, pues como en los episodios anteriores, no hay una coherencia, ¿verdad? Comparado con la palabra de Dios. O sea, eh, cuando dice los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, a mí me hace pensar que lo que están diciendo es que el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario pues es imperfecto, ¿verdad? No alcanza a purificarnos por completo, así que tendríamos nosotros pues que hacer buenas obras. Ya hablamos por supuesto de las buenas obras, te animo a que veas ese episodio. Eh, Tratar de ganarnos nosotros, ¿verdad? Algo que pues a todas luces Dios no pudo hacer en su plan redentor, así que necesita de nuestra ayuda. Y hay una contradicción porque cuando nosotros estamos en amistad o en comunión con Dios, cuando ya pertenecemos a su reino, que por gracia, es decir, por regalo en el original griego, nos ha otorgado el sello del Espíritu Santo, nosotros ya estamos en amistad y gracia con Dios, perfectamente justificados y libres de toda condenación, ¿verdad? Y los que dicen, los que mueren en gracia y en amistad, pero imperfectamente purificados, es una contradicción más, porque si ya nosotros somos purificados, ya fuimos justificados, nosotros ya fuimos redimidos, ya somos adoptados por el reino de los cielos, nosotros ya no podemos pensar en que estamos a la mitad, ¿verdad? Y la Iglesia Católica lo que dice en el artículo 1030 como inicia es que o sea, generaliza en realidad que todos podemos morir en la gracia y en la amistad de Dios. Y no es así. La realidad es que sí, como dice Juan 3:16, Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna y no condenación eterna.
Pero hay requisitos que nos enseñan los mismos apóstoles, el mismo Jesucristo, para poder entrar al reino de los cielos, y es nacer una vez más, ¿verdad? Nosotros todos somos creación de Dios, pero hijos, según la Biblia en Juan 1:12, solo los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, hablar de los que mueren en gracia y en amistad, cuando nosotros ya estamos bajo la gracia, cuando nosotros ya estamos en comunión, justificados delante de Dios, no podemos ser imperfectamente puros. Somos nosotros justificados 100%. Porque aquí habla como si todas las personas fueran a acceder al cielo, pero porque dice, aunque están seguros de su eterna salvación, o sea, gente que no ha cumplido con los requisitos que ha establecido Dios mismo para entrar en una eterna salvación y no en una eterna condenación, esos parámetros que Dios mismo estableció no los están cumpliendo quienes profesan la religión católica. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Verdad? Dice, aunque están seguros de su eterna salvación, podrán estar seguros, pero la Biblia dice que no son salvos, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. O sea, es una vez más contradictorio, porque la Iglesia Católica predominantemente dice que para ir al cielo hay que portarse bien, tener buenas obras, pero al mismo tiempo me dice que si no me porto bien, no puedo ir al cielo, pero existe un lugar intermedio donde me tengo que portar bien, tengo que ser purificado para entonces sí entrar al cielo. Entonces, si esto fuera verdad, si esto fuera real, dentro de la palabra de Dios, entonces no habría ningún sentido de portarse bien aquí, puesto que encontraré después de esta vida un lugar donde entonces ya seré purificado, ¿verdad? Que es el purgatorio. Entonces yo ya tendría que estarle dando vuelo a la hilacha, como decimos comúnmente, en vida, y esperar al purgatorio, purificarme y ahora sí entrar al reino de los cielos. Nada más contradictorio ni nada más pues errado, ¿verdad? La salvación no es por obra, según la carta a los Efesios, es un don de Dios, es un regalo de Dios para que ninguno de nosotros podamos gloriarnos o presumir que nosotros hemos alcanzado la salvación. Ha sido un regalo de Dios por su misericordia y por el amor que nos tiene. Así que la doctrina del purgatorio, ¿verdad? Esta grave mentira pues ha surgido desde hace siglos. Dice el artículo 1031 también, que ya habíamos estado leyendo, del mismo catecismo católico, dice, la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y Trento, ¿verdad? Entonces nos está diciendo a todas luces que no es algo que esté sustentado por la palabra de Dios, no es algo que esté sustentado por la Biblia, sino que se ha encontrado que los el magisterio, como hemos denominado, ¿verdad? A todas las autoridades eclesiásticas en estos concilios, formularon esta doctrina de fe y todo lo que está relacionado con el purgatorio. O sea, siendo razonables, pues es importante preguntar, ¿verdad? Si seguir esta doctrina claramente creada por hombres, dicha por ellos mismos, vale o no la pena, pues seguir adelante, ¿verdad? Profesando esta religión. Y tú lo puedes corroborar. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y Trento. Artículo 1031 del Catecismo Católico Romano. Entonces, bueno, es una tradición más de hombres, ¿verdad? Que tiene por encima incluso de la escritura la Iglesia Católica. Es algo que no va conforme a la palabra de Dios, ¿no? Eh, y pues bueno, ¿cómo manipular o cómo existe esta forma tan contundente de tener presa a las personas que profesan esta religión, pidiendo por las almas de los familiares que han muerto? Ruegan también que cuando ellos mismos mueran, pues no dejen de orar por ellos o de rezar por ellos. Ya veremos en su momento la diferencia entre orar y rezar, pues para que si tienen que pasar por el purgatorio donde han de ser purificados, pues salgan rápido. Recordamos en el 1500, ¿verdad? Cómo se vendían las indulgencias y era de los puntos más importantes que hizo explotar
a Martín Lutero para hojear las escrituras, leer las escrituras y darse cuenta de la verdad y que finalmente nada de esto existía, ¿verdad? O sea, las indulgencias, el purgatorio, este padecer después de la muerte para buscar ganarte la vida eterna y no la condenación eterna, pues tiene obviamente angustiados a las personas, ¿verdad? Porque creen que están en el purgatorio, necesitan saber que Dios les va a rescatar de ahí, ¿verdad? Y es un error, porque pues ni están ahí, y Dios no los podría rescatar, pues porque no están ahí. Entonces, hay una contradicción muy clara también en el artículo 954 del Catecismo Católico con la palabra de Dios, que dice así: hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos, se purifican mientras otros están glorificados. La Biblia no habla de este estado intermedio, la Biblia no te dice que hay unos ya en el infierno, no te dice que ya hay unos en el cielo y otros en el purgatorio. No, no existe. Claro que hay quienes ya inmediatamente cuando duermen aquí, cuando cierran los ojos aquí, pueden despertar, volverlos a abrir en la vida eterna con nuestro Padre Celestial o en la condenación eterna. Esa es una realidad y es completamente bíblico, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la realidad es que si hablamos de la gracia, de la justificación, de como ellos mismos mencionan, la amistad que uno tiene con Dios, pues es entonces estar haciendo labor para ganársela y entonces estaríamos contradiciendo el principio de que es por gracia, por un regalo, por el amor inmerecido, ¿verdad? Y por supuesto está contradiciendo todo, porque uno de los mayores problemas con relación a esta doctrina es que la Biblia nunca indica, primero, que existe el lugar, ¿no? Tampoco que existe una purificación posterior a la mente. Ya olvídate que, bueno, no está el purgatorio, pero sí existe una purificación, lo que mucha gente ha confundido con la glorificación después de los cuerpos, que esto es un tema también muy amplio, muy interesante, pero que no tiene nada que ver, obviamente, con el purgatorio, ¿no? Eh, Así que bueno, la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el mismo Romanos 5:18 dice, por la justicia de uno, hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hablando de quienes han recibido a Jesucristo, no está hablando de absolutamente toda la creación humana de parte de Dios. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Vino a todos, es verdad, pero somos justificados solo los que le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, tanto en Romanos 6:23 como en Romanos 5:18 nos habla o tienes vida o tienes muerte. No hay un estado intermedio tal como el purgatorio. No hay con que, bueno, todavía no alcanzo a la vida eterna, pero también estoy salvándome de la condenación eterna. Haré lo pertinente o el mundo espiritual hará lo pertinente para purificarme y entonces sí acceder a la vida eterna. Pero a lo mejor yo también en el purgatorio soy un desgraciado y soy un mala copa y mala persona, etcétera. Entonces pues me voy al infierno. No, no existe eso. La realidad es que ni siquiera en este lugar nosotros podemos purificarnos de tal manera que nosotros podamos acceder al cielo. Porque por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Dios sabía que ninguno de nosotros podíamos ser perfectos y que siempre habría pecado en cada uno de nosotros. Ojo, esto no es una justificación para que cada persona haga lo que se le pega la gana. La idea es que nosotros podamos entender que Cristo murió por nuestros pecados porque nosotros somos incapaces de pecar. Pero como somos incapaces, no nos podemos dar el lujo de decir, ah, bueno, yo soy incapaz, pero Cristo ya murió por mí, así que yo seguiré pecando. Finalmente ya estoy justificado. No, eso está aludiendo más a un libertinaje dentro de la fe que en el verdadero arrepentimiento y en la verdadera conversión y en una vida genuina, adoptada delante de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios habla justamente en Romanos, hay vida, hay muerte para quienes han rechazado a Jesucristo, hay vida para quienes hemos aceptado a Jesucristo, no hay un lugar intermedio, no hay posibilidad de purificarnos, nosotros lo hacemos a través también del don, el regalo del genuino arrepentimiento para quienes somos sus hijos y el Señor es, como dice Juan 1:9, él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad?
pero es a través de Cristo, nada de que tengo que irme y recen mucho y compren indulgencias y den más dinero para que yo pueda salir del purgatorio y ya sea que me vaya para el infierno, me vaya para el cielo, pero ustedes hagan lo suficiente para que yo me vaya para el cielo. No hay forma en la que nosotros podríamos, ni siquiera, no hay manera. No hay forma, ¿no? O sea, cualquier ejemplo sería absurdo porque simple y sencillamente es algo imposible que el ser humano pueda ganarse el cielo. Dice, como te decía hace un momento, Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de nuestra fe. Gracia es un regalo gratuito, un regalo inmerecido. Somos salvos por medio de la fe, no por medio de la tradición, no por medio de doctrinas, no por medio de los sacerdotes, no por medio del Papa, no por medio de María, no por medio de los 20,000 rezos, no por medio de la misa, no por medio de la hostia, de la sangre aparentemente de Cristo, etcétera, etcétera. No, dice por la fe. ¿Y de qué fe habla? Pues obviamente de Juan 3:16. A todo aquel que cree en Jesucristo no nos perdemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo aclara perfectamente Dios a través del apóstol Pablo en Efesios 2:8. No es cosa nuestra. Dice, no, ustedes no tienen cómo ganárselo. Y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. O sea, no puede haber algo más claro que eso, familia, porque bueno, tendríamos que regresar, ¿verdad?, a los episodios donde hablamos justamente de la Iglesia Católica que pues salva las obras y es como pues hay que arrancar entonces Efesios 2:8 de nuestra Biblia porque entonces si tiene razón la Iglesia Católica de entre que mejor obras hagamos, mejor nos portemos, pues entonces accederemos directamente al cielo o todavía tenemos como se dice por acá en el fútbol un repechaje, una reclasificación para poder pasar por el purgatorio y entonces sí ganarnos la vida eterna. Nada más contradictorio a la palabra de Dios. Si hemos de creer, por supuesto, la Biblia, quienes morimos en Cristo no necesitamos más purificación, estamos completos en Cristo según Colosenses 2. Ellos ya, no, ellos, la Iglesia Católica, han hablado ampliamente de que hay que purificarse cada misa, en cada día, hay que hacerlo nosotros con nuestros propios medios, si morimos y no estamos 100% purificados, lo cual es imposible, bueno, pues tienes una antesala que es el purgatorio y que te hará purificarte, nada de eso está en la Biblia, Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira, de la muerte, de los juicios, por la sangre de Jesucristo, completamente justificados. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No dice mediante el purgatorio, no dice mientras, o sea, mediante tus buenas obras, mediante tu comunión con la hostia, con el vino. No, esto es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, regalo inmerecido, mediante la redención que es solo en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya, no hay de que medio lavados, ya habéis sido santificados, ya, por completo, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Nunca habla de un paso adicional. Te repito lo del inicio, estaríamos hablando que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es algo incompleto, que Dios finalmente no pudo realizar su plan redentor, sino que necesita que le echemos una mano. No, es absurdo. Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, léelo bien, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ¿verdad? Una vez más y para siempre, una sola vez. No puede. Arranquemos también este versículo del libro de los Hechos, ¿verdad? Pues para que entonces se encuadre en la teoría y en la doctrina del purgatorio, lo cual pues no es real. Hebreos 9:26 quise decir. Los hijos de Dios no necesitamos sufrir para alcanzar la salvación. Dios nos la ha dado, no por lo que merecemos, porque si nos hubiéramos enfocado en lo que merecíamos, pues todos mereceríamos muerte y la condenación, sino en el amor del Señor y su infinita misericordia, ¿verdad? Así hemos sido comprados y el precio ya ha sido pagado.
No hay necesidad de pagar un impuesto extra, no hay necesidad de pagar un plus, no hay necesidad de pagar un IVA, no hay necesidad de pagar un derecho o algo, nada. Hemos sido ya comprados a precio de sangre. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ya son de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros conciliar la doctrina del purgatorio con esta reconciliación que ha nacido del corazón de Dios y que es instantánea a través de un genuino arrepentimiento de nuestra vida y la confesión de Jesucristo, pidiéndole al Espíritu Santo que sea nuestro corazón su trono, que sea nuestra vida su morada, para poder ir caminando en los pasos de Jesucristo y entonces dar evidencia y muestra de que somos hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios? Hay buenas obras, no hay buenas obras para tener el Espíritu Santo de Dios. Eso simple y sencillamente no existe. Y la sangre de Jesucristo, según Hechos 20:28, fue el precio. ¿Me quieres decir entonces una vez más que el purgatorio existe porque la sangre de Cristo no fue suficiente? Él ganó todo con su propia sangre, familia. Así que hemos dejado, de una forma muy rápida, por supuesto, este lunes es muy breve, pero era importante entender que finalmente la conclusión es una: el purgatorio no existe, familia. El purgatorio no existe más que en la religión católica, y a lo mejor otras religiones o sectas pueden tener otras doctrinas, otras creencias, pero hablando del catolicismo romano, estamos conscientes de que el catolicismo no existe. Ellos mismos nos lo han mostrado, que fue creado por el magisterio de autoridades eclesiásticas en el Concilio de Trento, ¿verdad? Ellos mismos lo dicen justamente en el artículo 1031, en el de Florencia y en el de Trento. La iglesia ha formulado, ellos dicen la iglesia, se recuerdan en los episodios anteriores como hablábamos, ¿verdad? La iglesia es la denominación o es el nombre que ellos mismos se adjudican, no siendo la iglesia lo que la Biblia dice que es la iglesia de Jesucristo, que somos sus hijos. Entonces, ellos mismos están diciendo que crearon todos los lineamientos para la existencia del purgatorio, y entonces tenernos ahí preocupados por los seres queridos que han fallecido, buscando respuestas, ¿verdad? Acudiendo a misas, dando limosnas, pagando indulgencias, invirtiendo tiempo en palabrería y vanas repeticiones, como lo define el mismo Jesucristo en el Evangelio de Mateo, etcétera, etcétera, pues para sacar a estas almas del purgatorio. O temiendo que vamos a estar ahí, pues mejor ya de una vez les voy pidiendo que vayan rezando por mí para que mi alma no pase por el purgatorio, sino pueda llegar directamente al cielo, ¿verdad? Sin darse cuenta que, y siendo la verdad de una forma muy cuidadosa lo quiero decir, siendo que es la condenación eterna lo que espera a las religiones. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no existe una condenación. Si tú eres hija, si tú eres hijo de Dios, no hay una condenación para ti. Claro que hay consecuencias a causa de nuestro pecado. Claro que se levanta la cosecha de lo que sembramos, por supuesto, pero nosotros ya no podemos ser arrebatados de la mano de Jesucristo. Ya no hay condenación para nosotros. Aunque en este instante tú estés en pecado, siendo un verdadero hijo de Dios, y estés en pecado, no por práctica, sino por haber caído en una trampa de Satanás, y falleces por cualquier razón, la salvación no la pierdes, la condenación no llega a tu vida, puesto que nosotros hemos sido justificados y limpios de todos nuestros pecados pasados, presentes y los que han de venir. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es algo completo, es una obra simple y sencillamente perfecta. No podemos hablar de imperfección dentro de una purificación si nosotros ya somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Así que, pues familia, yo sé que este mensaje fue breve, pero les animo a compartirlo, por supuesto, a que hablen con sus familiares, aquellos que creen en el purgatorio, que cobren ánimo, que se den cuenta que no están sus familiares ahí. O sea, también hay que decirlo muy claro, muy posiblemente estén en la condenación eterna, muy posiblemente también estén en la vida eterna, pero no hay un lugar, un purgatorio.
no hay para pedir por el descanso eterno, no hay para pedir para que salgan las almas del purgatorio, no hay cómo pedir, no lo hay. Cuando uno muere, abre los ojos en la vida eterna o en la condenación eterna, en lugares de sumo sufrimiento, donde será el lloro y crujir de dientes. Vendrá, por supuesto, después un juicio, el juicio del gran trono blanco establecido en Apocalipsis, por supuesto, donde todos, chicos y grandes, todos van a tener que rendir cuentas y Dios mismo abrirá los libros y les dirá, por esta razón, por esta razón, por esta razón y por esta razón, tú no puedes entrar a la vida eterna, sino a la condenación eterna. Lo que pasa con nosotros, los cristianos, los que somos la iglesia verdadera de Jesucristo, los que hemos sido redimidos por su sangre, no tenemos ya condenación, no habrá un juicio para nosotros, pero sí hemos de comparecer ante el tribunal de Jesucristo, que será el que también exponga delante de nosotros todas nuestras obras, sean buenas y sean malas. Jesús estará a lo mejor lastimado en su corazón por todo lo que hacemos mal, pero Él nos dirá, entra a mi reino, porque finalmente su sangre fue la que pagó el precio y no nuestras obras. Así que, pues familia, que Dios les bendiga. Me despido. Yo, repito, sé que fue un episodio muy breve, pero lleno de sabiduría, y pues damos gracias a Dios. Descansen, nos vemos el siguiente lunes si Dios lo permite. Vamos a empezar ya una, puedo decirlo, miniserie dentro de esta serie que abarca ahora los sacramentos, ¿verdad? Después de esto entraremos a analizar la misa, vendré también a analizar los santos, y habrá otra miniserie dentro de esta serie que va a ser María, la Virgen María, y hablaremos todo absolutamente de este ídolo, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a las escrituras. La Virgen María es calificada como un ídolo delante de las escrituras, a la luz de la Biblia, ¿verdad? Y solamente este tipo de ídolos pueden ser manipulados por el reino de las tinieblas. No te espantes. Nosotros los evangélicos creemos, por supuesto, en la existencia de María, la Madre de Jesucristo, en que fue una mujer escogida por Dios, en que fue llena de virtudes, pero nosotros hacemos caso de quién es ella y cuáles fueron las verdaderas enseñanzas de Jesucristo sobre María, sobre su propia madre, como Cristo hombre, y nosotros la reconocemos, pero vamos a estar analizando lo que la Iglesia Católica habla al respecto. Así que se va a poner muy bueno, no se pierdan el siguiente episodio. Les repito, vamos a estar viendo ahora sí los sacramentos, vamos a ver la misa, vamos a ver los santos y vamos a ver otra miniserie que es María, y a ver qué más Dios nos va enseñando. Hay tanta información. Que tengan muy bonita noche, que Dios les bendiga y nos vemos en la que sigue. Bye bye.